la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, que me haya dado la oportunidad de venir aquí y contar asuntos sobre los que estoy trabajando. Bueno, y me impone, ¿no? Me impone porque sé que entre los presentes pues, hay gente que, sin duda, pues, de las cuestiones que voy a tratar saben más que yo. Y no lo digo como una figura retórica bonita o agradable, sino que estoy convencido de que es así. Así que estoy deseando terminar la charla para alimentarme del debate posterior que pueda producirse y aprender, ¿no? Que es básicamente a lo que venía. Dicho eso, lo primero que me gustaría es justificar un poco el título. El título es realmente muy pretencioso, como habréis podido comprobar, ¿no? Es un título que trata de provocar también, hasta cierto punto, pues la curiosidad, sobre todo la curiosidad de los que a lo mejor de manera pues inopinada hayan podido venir aquí por despiste, ¿no? No espero eso de vosotros, que vosotros estáis completamente, sois inmunes, ¿no? a ese tipo de provocación. Lo que yo pretendía es pues continuar una línea de trabajo en la que llevo ya un tiempo, que pretende básicamente vincular la filosofía platónica con el escepticismo. Ahora bien, esta tesis requiere de muchos matices, ¿no? Y es lo que me propongo hacer en línea con lo que ya había hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Realmente en una ocasión anterior tuve aquí la oportunidad de dar otra charla en la que traté de justificar en cierta medida este asunto, pero la novedad, si acaso, es que ahora incorporo otro elemento de, digamos, reflexión, y es hasta qué punto Sócrates, la figura de Sócrates, que tradicionalmente pues, se la ha entendido como la parte, digamos, más heterodoxa, o si queréis decirlo así, como entre comillas escéptica de la filosofía platónica, pero realmente lo que yo hago aquí es caracterizarlo como la parte dogmática, ¿no? La parte dogmática, entonces, ¿en qué me baso para hacer esta afirmación? Lo voy a dejar eso para el final, si no os importa, y voy a intentar antes acometer la tarea de situar en sus justos términos lo que sería esta caracterización del escepticismo que yo pretendo atribuir a Platón. Bueno, la tesis básica, el planteamiento general lo voy a comentar aquí. Voy a usar también una reelaboración que hice de un trabajo para una charla que los miembros de la Sociedad de Filosofía dimos en Andía. También voy a utilizar como libros de referencia, digo porque como yo no tengo PowerPoint, bueno, pues para que se vea la bibliografía que manejo, si alguien quiere luego, pues le puedo proporcionar la bibliografía específica, pero como libros de referencia, digamos, bibliografía secundaria, sería este libro de Ignacio Pajón Leira, Los supuestos fundamentales del escepticismo griego, y este otro libro de Francisco Pérez Ruiz, El concepto de filosofía en los escritos de Platón, Filosofía y Sabiduría. Estos son los dos textos. Tiene importancia sobre todo en el sentido de que, bueno, luego lo comentaré, pero así de entrada, es un trabajo muy erudito en el que rastrea perfectamente todas las temáticas, los asuntos fundamentales de la filosofía platónica, y los tiene completamente registrados. Es decir, esto es un inventario perfecto para poder, digamos, hacer un recorrido sobre los problemas que a uno le puedan interesar. Está todo perfectamente registrado. Aunque solo fuera por eso, ya merece la pena el libro. Hay que decir también que las tesis que defienden el libro no son realmente demasiado aventuradas, ¿no? O originales. Pero merece la pena, creo yo, leerlo, aunque solo fuera por esta consideración que he hecho, ¿no? Respecto al otro libro de referencia, el de Pajón Leira, me parece un trabajo magnífico. Creo que hace una caracterización del escepticismo platónico excepcional. Yo realmente me parece pues el mejor trabajo que he leído al respecto. Y sobre todo porque entra, digamos, en cuestiones ya analíticas, ¿no? No se limita simplemente a hacer una historia del escepticismo, contando, bueno, las diferentes influencias, sino que entra en lo que podríamos llamar la idiosincrasia misma, ¿no? De la lógica escéptica. Yo voy a tratar un poco de explicar
sobre todo estos libros de referencia, es decir, yo me he indicado en esos libros de referencia, y evidentemente, bueno, pues en las fuentes, ¿no? Las fuentes que podéis todos tener en mente. Es decir, bueno, por supuesto la obra de Platón, ¿no? He traído esto porque es más fácil de llevar, de traer, que la edición de Gredos, la traducción al español, ¿no? Y luego, bueno, pues, en fin, otra bibliografía que ya pues os iré desgranando a medida que vaya hablando sobre el tema. Y ya sin más preámbulo voy a comenzar, ¿no? Digamos que las tesis, planteamiento general, empiezo entonces con lo que sería esa caracterización de la filosofía platónica como escepticismo. Sería que la dialéctica platónica es en realidad la forma genuina del escepticismo, tal como la interpretaron algunos de los más grandes escolarcas de su escuela, Arcesilao y Carneades. Es decir, lo que yo sostengo es que tras la muerte de Platón se produce en la Academia un golpe de mano que tergiversa el espíritu de las enseñanzas de Platón, y que solamente mucho después pues se recupera en la figura de Arcesilao. Arcesilao sería el lector fiel de Platón, digamos, su auténtico heredero. Esto iré más adelante justificándolo de la manera que me sea posible, ¿no? A esta forma de escepticismo genuino, reivindicado por Hegel, de otros, es decir, esto no es una cosa que se me ocurre a mí, sino que efectivamente hay en la historia de la filosofía figuras señeras que se han fijado en este asunto. O sea, esto puede ser una tesis a lo mejor muy exótica para algunos, o no la mayoritariamente defendida, pero no es, desde luego, un caso insólito o completamente descabellado, una ocurrencia de alguien, sino que hay también una corriente filosófica que se recorre subterránea, que se ha llamado la atención sobre este asunto, ¿no? Sobre este escepticismo de Platón. Bueno, la razón por la que se adopta, esta forma de escepticismo genuino reivindicado por Hegel le corresponde como rasgo distintivo el uso de la ironía. Es decir, si estamos empezando ya a caracterizar lo que sería ese escepticismo platónico, la ironía sería sin duda uno de los elementos fundamentales. Desde luego no el único, porque si fuera el único, aquí enseguida podríais decirme que entonces el discípulo socrático que encarna el escepticismo genuino sería Antístenes. Es una lectura puramente irónica de Sócrates. Sin embargo, esto no es así, voy a intentar entonces complementar la idea, ¿no? Es decir, no se reduce el escepticismo platónico a pura ironía. Y entonces tampoco vale la caracterización escéptica de Platón en virtud de aquellos diálogos aporéticos que constituyen un grupúsculo de diálogos que, sin embargo, no podrían considerarse una muestra representativa de la obra en conjunto, porque entonces... No, o sea, tampoco ese argumento, me temo, sirve. Entonces, el asunto es un poco más complejo. Voy a intentar engranar. La razón por la que se adopta la denominación, por la que la adopto yo, por la que se adopta la denominación de escepticismo para la filosofía platónica y su tradición de pensamiento, y no dialéctica, es decir, conscientemente digo que es escéptico y no dialéctico, ¿no? Esa sería la otra opción, ¿no? Se podría decir, bueno, la filosofía platónica es dialéctica, ¿no? No es escéptica. Bueno, pues la razón se debe al uso corrupto que se ha hecho del término dialéctica a lo largo de la historia, y en particular en la concepción hegeliana de la dialéctica. Es decir, creo que se le hace un mal favor a Platón caracterizándolo como dialéctico en virtud del recorrido histórico que ha tenido ese concepto, ¿no? Es decir, que realmente es completamente inaplicable a Platón. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Pretender comprender, o sea, pretender utilizar el concepto de dialéctica en Platón cuando al final, bueno, pues de eso se ha hecho un
cajón desastre. Es decir, el concepto de dialéctica en Hegel no tiene, como sabéis, absolutamente nada que ver con el concepto de dialéctica de Platón. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando la palabra dialéctica? Es decir, ¿por qué no utilizar una palabra que se ajuste más a lo que Platón pretendía? No deja de ser irónico que sea justamente Hegel quien mejor reconozca en Platón el escepticismo. Sin embargo, contempla la dialéctica platónica como una filosofía a medias, que debe ser completada con una noción que estaba ausente en la antigüedad, la noción de filosofía de la historia. Es decir, esta es la idea de que en la dialéctica tiene que producirse necesariamente una síntesis positiva, frente a la dialéctica platónica en la que no hay garantía de esa síntesis positiva. Es decir, es posible que se produzca esa síntesis positiva, la consideración de lo uno y de lo contrario tras el análisis de la síntesis, es posible que se produzca ese hallazgo, esa solución, pero no hay garantías de que se produzca. Mientras que la filosofía hegeliana es el requisito necesario que se produzca. Realmente eso es el motor que hace avanzar toda la dialéctica, ¿no? Entonces, por otro lado, el escepticismo platónico no se localiza necesariamente en ningún diálogo en particular, pese a que así haya sido detectado por Hegel en el Parménides, sino que es consecuencia de la comparación y contraste de toda la obra de Platón. Es decir, cuando se afirma que Platón es escéptico, no lo hago pensando en este diálogo o en aquel, sino que lo digo atendiendo a su obra en conjunto, a toda su obra en conjunto. A este respecto, falta un texto de Platón, un texto en Platón, que recapitule los ensayos producidos en diversas obras acerca de los mismos temas. Esto es así porque tal labor debe realizarse oralmente y no por escrito. Hay una preeminencia de la oralidad sobre la escritura, el Fede. Con esto lo que quiero decir es que si realmente hubiese un corpus doctrinal, o hubiese en Platón esa necesidad de alcanzar una solución definitiva a los problemas que va planteando, incluso los diferentes ensayos de solución a los problemas que va planteando en los distintos diálogos, pues, hombre, cabría esperar una obra en la que se hiciese una recapitulación de todo eso. Y entonces, pues, ofrecer una conclusión al respecto. Sin embargo, no hay nada así. No hay nada así. Es decir, hay un ensayo, otro, ¿verdad? Pero no hay, digamos, un diálogo donde se diga, bien, vamos a ver, hemos tratado esta cuestión aquí, allí y en el otro lado, y ahora, pues, ofrecemos esta solución definitiva al respecto, ¿no? O esta otra solución provisional, pero que tiene que ver con las soluciones parciales a las que habíamos llegado anteriormente. Eso no hay en Platón, eso es muy llamativo, ¿no? Bueno, otra cosa. El planteamiento que hago consiste entonces en lugar de tratar de vencer el escepticismo como el enemigo a batir, cosa que es muy habitual entre los filósofos, ¿no? Es decir, parece que vemos el escepticismo como un enemigo, como una amenaza que hay que combatir con todas nuestras fuerzas, pues se trata ahora de conquistarlo, redefiniéndolo y reclamándolo como propio, como la simiente de la dialéctica genuina. Esto es el escepticismo del que hablo y que pretendo publicar en Platón. Las estrategias combativas que se han adoptado contra el escepticismo no han dado sus frutos y a menudo se han vuelto contra sus promotores. El escepticismo parece a estos respectos comportarse como el junco que se dobla pareciendo ceder a la embestida para enseguida recuperar su posición. ¿Sabéis? Esto del busido, ¿no? El arte de utilizar la fuerza del contrario, ¿no? Para derribarlo, ¿no? En particular, no parece haber tenido éxito las estrategias que tratan de derrotar el escepticismo desde su misma fundamentación. O sea, estos intentos de vencer el escepticismo moderno. Otros intentos
tratan de combatir el escepticismo presentando las consecuencias inaceptables que se derivan al adoptar sus tesis. Por ejemplo, la proliferación de la superchería, o como Horkheimer indicando el conservadurismo implícito en su práctica cotidiana. Es decir, la idea de que en el fondo el escéptico lo que es un acomodado que lo que quiere es desentenderse de los problemas sociales, lo que quiere, bueno, pues es autoengañarse, ¿no? Y construirse su burbuja hermética y pretender que, bueno, no pasa nada a su alrededor, y tampoco merece la pena discutirlo porque no hay ninguna solución verdadera que alcanzar, ¿no? La tesis que defiendo entonces que frente a la estrategia de combate dirigida contra la fundamentación del escepticismo y la estrategia de combate dirigida contra las consecuencias derivadas de abrazarlo, que no tienen éxito en la medida en que el escepticismo polimórfico se alza de su derrota reclamando que ha sido vencido en una de sus variedades corruptas, víctimas de una tergiversación. Es decir, cuando se derrota al escepticismo siempre dice se ha derrotado una variedad de escepticismo, pero el resto queda incólume, ¿no? O sea, esa es una de las estrategias que utiliza el escéptico para enfrentarse, ¿no?, a una filosofía dogmática, vamos a llamarlo así. Pues defendemos una estrategia diferente, la conquista del escepticismo desde dentro. Reclamamos así el escepticismo genuino, como aquella doctrina que germina en la dialéctica platónica, siendo la dialéctica un rasgo específico de este escepticismo. Nuestra propuesta es reservar la palabra dialéctica para el método estricto que se aplica en la consideración de un problema en una tentativa singular de abordaje del mismo, en tanto que utilizamos el término escepticismo académico para las diversas tentativas que, de acuerdo con ese método, síntesis, análisis, consideración de lo uno y su contrario, han tenido lugar y cuya valoración y contraste, al menos en Platón, parecen haber tenido lugar en el terreno de la oralidad, el dogma tágrafo, es decir, el escepticismo genuino. Proponemos, pues, la eliminación del escepticismo para la tradición socrático-platónica, eso de socrático luego lo tendré que matizar, presentando otras variedades de escepticismo como corrientes degradadas o impostoras, y en particular el escepticismo pirrónico, divulgado por Sexto Empírico, escepticismo que consideramos no escapa a la crítica de Hegel, en el sentido de que, bueno, este escepticismo para Hegel no era otra cosa que era irrelevante, porque no resistía un mínimo repaso metafísico, ¿no? O sea, era un escepticismo de sentido común, completamente vulgar, y que no merecía la pena dedicarle mayor tiempo. Bueno, hecha esta caracterización del escepticismo en Platón, o cómo se podría caracterizar ese escepticismo que se atribuye a Platón, que tiene que ver con cómo entender la dialéctica en Platón, voy ahora a distinguir ese escepticismo del escepticismo pirrónico, para que no quepa la menor duda, o sea, es decir, para que se vea claramente en qué semejanzas o qué diferencias pueden establecerse entre uno y otro, y entonces desvincularlo por completo es decir, lo que pretendo es disolver o problematizar el concepto de escepticismo pirrónico, es decir, que la palabra escéptico se reserve para la filosofía platónica, y entonces no tenga ya, es decir, no tenga ya base atribuirse a la escuela pirrónica, metódica, pues compendiada, como sabéis, por Sexto Empírico. Bueno, esto por supuesto es una aspiración imposible de satisfacer, pero yo la planteo como un ejercicio intelectual del que se puede sacar quizá alguna consecuencia interesante. Entonces, bueno, voy al mismo. Aquí sí que voy a echar mano como referencia del texto de Pajón Leira, que yo pues no lo sigo, digamos, en detalles que a lo mejor pues, pueden parecer, seguramente al autor le parecerán importantes, ¿no? Pero bueno, esta es la lectura que he hecho yo, ¿no?
Tomando como referencia el principio de no contradicción, y aquí quiero decir que lo que tengo en mente, o sea, el texto que tengo en mente es el libro 4 de la Metafísica de Aristóteles, porque ahí es donde se habla, entonces se explica lo que es el principio de contradicción y se hace un análisis sobre el principio de no contradicción, de dónde puede venir, cómo se fundamenta, qué escuelas lo defienden, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el texto básico para entender lo que viene ahora. El libro 4 de la Metafísica de Aristóteles. Bueno, tomando como referencia el principio de la contradicción, se trata de averiguar si el escepticismo lo afirma, lo niega o como sería su pretensión, suspende el juicio. El marco de referencia para la discusión tiene lugar en el libro 4 de la Metafísica de Aristóteles, y más concretamente en su capítulo 3, el estudio de los axiomas y en particular del principio de no contradicción, y en su capítulo 4, refutación de los que pretenden negar el principio de no contradicción. En particular, respecto a los posibles interlocutores que Aristóteles podría tomar en consideración para negar el principio de no contradicción. Está en discusión si podría referirse a los escépticos. Este no parece ser el caso, sino que más probablemente escépticos posteriores tomaron los argumentos del Estagirita y los incorporaron a la batería de sus argumentos para combatir el dogmatismo. Con esto, los candidatos más probables, atendiendo sobre todo al encaje cronológico, serían los sofistas y su defensa del relativismo. Con todo este análisis pretendo también dejar claro que Platón no tiene nada que ver con este escepticismo. Es decir, que cuando se utiliza la palabra escepticismo no le estoy atribuyendo todo esto, porque todo esto solo es atribuible al escepticismo pirrónico, ¿de acuerdo? O sea que esa sería la idea básica. Ahora bien, esto deja pendiente la cuestión acerca de la posición del escepticismo pirrónico respecto del principio de no contradicción. Y esto es así porque la posición del escéptico no es del todo asimilable a la del relativista, pues el escéptico necesita objetivar la esfera del conocimiento y asumir implícitamente, aunque no pueda afirmarlo, algún tipo de principio de no contradicción solidario a cierto tipo de teoría de la verdad. La posición de un escéptico pirrónico respecto del principio de no contradicción puede glosarse así. No puede negar el principio de no contradicción, porque entonces caería en el relativismo consistente en atribuir a la realidad un carácter indeterminado. Al ser la realidad indeterminada, no habría contradictoriedad de sus apariencias, y todas podrían ser afirmadas. Esto destruiría la estrategia de contraposición de argumentos inherentes al escepticismo, a partir de la cual se seguiría la imposibilidad de elección entre una apariencia y su contraria, base de la epogee con la que se alcanza la ataraxia. En efecto, cualquier apariencia o argumento referido a cualquier apariencia podría ser tomado por verdadero, es decir, nada impediría su elección. Sin embargo, tampoco puede suspender el juicio respecto del principio de no contradicción para preservar su neutralidad ontológica. Es decir, se estaría afirmando que tal vez sea posible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas de lo mismo. Como en el caso anterior, el escéptico tendría que renunciar al uso de la contraposición de argumentos, lo que no le es asumible. La única opción practicable es conceder que el escéptico está haciendo uso implícito del principio de no contradicción. Es decir, necesita admitir que la realidad se nos muestra siempre de manera contradictoria, al tiempo que no es posible que lo sea de hecho. Es decir, no es indeterminista, como afirmaría un relativista. Modo en que se presenta el principio de una contradicción que usa el escéptico, atendiendo a la indecibilidad, resultado de la contraposición que constituye la suspensión del juicio. Pues ese modo dice, no puede ser explícitamente ontológico. No puede ser reconocido como tal, porque eso atentaría flagrantemente contra la neutralidad ontológica que pretende el escéptico. Sin embargo, el escéptico concibiría la realidad de una manera determinada, aunque desconocida,
De este modo tomaría distancia respecto del relativismo, pero al mismo tiempo estaría reconociendo que no hay un tercer valor de verdad para la afirmación de la propiedad de un objeto, con lo que volvería a aparecer un compromiso ontológico que no puede admitir. No puede ser explícitamente epistemológico, porque la afirmación de la indecibilidad radicada en la suspensión del juicio violaría el principio de tercio excluso, que es indispensable para la contraposición de argumentos. Además, la neutralidad ontológica seguiría comprometida. En rigor, el escéptico no tendría ninguna base para admitir que una apariencia lo fuera de algo que aparece. Sin embargo, lo asume así. Solo queda, pues, la posibilidad de que el principio de no contradicción que maneja el escéptico tenga carácter psicológico. Esto, digamos, que es el hallazgo mayor de Ignacio Pajón Ley. Asombroso que se le haya ocurrido esa idea, porque con esa idea luego logra hacer algo sorprendente, que es vincular el escepticismo crónico con Kant. Entonces es algo sorprendente, pero lo consigue hacer así, ¿no? Entonces voy a seguir el hilo para que veáis cómo se procede, ¿no? Dice: solo queda pues la posibilidad de que el principio de contradicción que maneja el escéptico tenga carácter psicológico. Bien, y ahora continúo. De este modo tenemos que la indecibilidad constitutiva de la suspensión del juicio no tendría que estar necesariamente ligada a la afirmación del principio de no contradicción ontológico, ni a la del principio de no contradicción epistemológico, sino que sería suficiente con admitir que no puede pensarse lo uno y su contrario. Ahora bien, este marco del acontecer subjetivo, aunque restringido al ámbito del puro acontecer, tiene que extenderse a la totalidad de los sujetos. Ya estáis viendo a Kant, al parecer, ¿no? Tiene que extenderse a la totalidad de los sujetos. De manera que el acontecer responde a una ley universal. Es decir, que se esté en condiciones de afirmar que es imposible que nadie pueda pensar lo uno y su contrario. No ya alguien en concreto, sino que nadie. Ahora bien, tal admisión implica que el acontecer no es arbitrario, sino que responde al modo en que por naturaleza nos aparecen las cosas. De no ser así, volveríamos a incurrir en el determinismo, y alguien podría afirmar que cree sinceramente que algo es verdadero y falso a la vez. Sin embargo, al hacerlo así, de nuevo vuelve a ponerse en compromiso la pretendida neutralidad escéptica acerca de lo no manifiesto. Es decir, que habría que sostener que los fenómenos como representaciones mentales se dan en los distintos sujetos de acuerdo con una estructura común. De acuerdo con esta estructura común, no solo se afirmaría la imposibilidad de creer al mismo tiempo lo uno y su contrario, es condición de posibilidad para creer que sea verdadero. Es necesario no creer que algo es falso para creer que es verdadero. Faltaría aún, respecto de lo anterior, aceptar que es posible la no creencia en algo y también la no creencia en su contrario, que es justamente lo que constituye la epogea. Y esto es posible porque, de acuerdo con el principio psicológico de no contradicción, del hecho de que nadie pueda creer simultáneamente P y no P, no se sigue que no pueda no creer ni P ni no P. No rige un principio psicológico de tercio excluso vinculado con el principio psicológico de no contradicción. No rige un principio psicológico de tercio excluso vinculado con el principio psicológico de no contradicción. Esa es la conclusión a la que llega Pajón Ley. Me parece absolutamente brillante. La elección del escéptico es suspender el juicio alcanzando la ataraxia. De todo lo anterior derivamos la posibilidad de construir algún tipo de teoría escéptica de la verdad. Tras considerar las opciones tradicionales típicas, verdad lógica, verdad ontológica, verdad epistemológica, y apoyándonos en los resultados obtenidos en el análisis del principio de no contradicción, vemos que la filosofía escéptica
podría engranar con la noción de verdad trascendental kantiana. El objeto de conocimiento lo constituye el material aportado por la experiencia, ordenado por categorías, siendo la verdad así entendida la correspondencia que se establece entre el entendimiento y las categorías del entendimiento. La tesis fundamental de Ignacio Leira Pajón bien podría apuntar en la siguiente dirección. La filosofía escéptica pirrónica maneja una noción de teoría de la verdad que hubo de esperar a la llegada del trascendentalismo kantiano para su natural desarrollo. Esa sería la idea. Bueno, hecha esa caracterización, con la que pretendo desligar a Platón de Kant, vía el escepticismo pirrónico, si esa ha sido la idea, si Kant no está en la tradición platónica, Kant está bebiendo de otra cosa, sería el escepticismo pirrónico, ¿verdad? Entonces ahora ya me voy a centrar en Platón, sumariamente en Platón. Bueno, pues la estrategia argumentativa sería la siguiente. El auténtico escepticismo no se corresponde con el escepticismo pirrónico, sino con el escepticismo académico. Y de otra parte, el escepticismo pirrónico, a diferencia del escepticismo académico, es pseudofilosofía. Muy fuerte si consideramos lo que he dicho hace un rato, hace un momento, ¿no? Que cambie de ese escepticismo pirrónico, fortísimo, ¿no? O sea, pseudofilosofía, una locura, ¿no? Bueno, esto significa, si atendemos al título de nuestra charla, que al referirnos a la historia de una filosofía verdadera, de entre las diversas variedades de escepticismo, esto está tomado de la charla que di al día, por eso aparece esto de la filosofía verdadera. Estaba tomando este trozo de él. Pues la historia del platonismo, y en particular de la filosofía académica, ha sido fiel a sus enseñanzas fundamentalmente en relación a la Academia Media de Cesilao y la Academia Nueva de Carneades. Es lo que dije antes. Los verdaderos continuadores del platonismo, bueno, el platonismo, de la enseñanza de Platón, es Arcesilao. Es el que restituye el legado, el auténtico legado platónico. Acerca de la correspondencia de la filosofía de Platón con lo que podríamos llamar sabiduría antigua, ¿no? Aquí empiezo ya a entrar en consideraciones, el modelo de filosofía verdadera, ¿no? Modelo, se dice. Pues habría que citar, por ejemplo, los trabajos de Hadot. Es un autor muy interesante. Yo este autor lo conocía, pero que me hizo, digamos, leerlo con más calma y en un libro que considero fundamental, que es este, que es Filosofía Antigua, pues es Ángel Martín. Él fue el que me indicó el título y la verdad que, bueno, gracias. Pues realmente es un libro excepcional. Yo a Hadot lo conocía a través de Foucault, a través de la obra de Foucault. Foucault, como sabéis, bueno, Foucault se apoya en este autor para sus estudios sobre la hermenéutica del sujeto, la corrección del alma y todo eso. El tercer volumen. ¿Cómo? El tercer volumen, de la historia de la sexualidad. Ah, vale, sí. Yo estaba pensando sobre todo en un texto que lleva por título La hermenéutica del sujeto, que son las clases que daba en la escuela superior de estudios en París, creo que es, que los daba a las 7 de la mañana y a pesar de eso se le llenaba el aula de gente, en fin, era una locura aquello. Y bueno, estos estudios establecían, bueno, en esos estudios Foucault lo que pretendía era poner en evidencia que se había hecho un uso espurio del lema socrático, según el cual
Este no correspondería al notis auton, al conócete a ti mismo, sino que más propiamente tendría que ver con la epimeleia autu, o sea, decir, el cuidado de sí. El cuidado de sí es algo más amplio que el conocimiento de uno mismo. Así, rápidamente, para que se vea por dónde voy, la epimeleia autu equivaldría al conócete a ti mismo y añadamos entonces esa otra inscripción délfica, Melem Ara, o sea, pero no demasiado. Bueno, pues algo así, ¿no? No demasiado. Entonces, porque si te conoces demasiado, a lo mejor eso puede producir algún tipo de bloqueo interno, ¿no? O lo que podríamos decir hoy, un cierto hermetismo a la alteridad. Bueno, se podría caracterizar así. Bueno, volviendo al texto, no quiero perder. Para Hadot, la filosofía de Platón se caracterizaría por una doble actividad: un arte de vivir y un discurso filosófico que trata de dar cuenta de lo existente al tiempo que de ese mismo arte de vivir. Un discurso que apunta a una dimensión metadiscursiva de carácter indecible a través de la escritura, pero que alcanza el paroxismo de su impotencia declarada llevando al límite las posibilidades expresivas en la forma de diálogos. Esto nos instala en la convicción de que las verdaderas enseñanzas platónicas no están entonces en sus textos, sino en su actividad esotérica confiada a la oralidad. Solo aceptando la necesidad de acogerse a un nuevo paradigma interpretativo de la filosofía de Platón, en el que se incorpore la dimensión esotérica del platonismo, podrá reivindicarse la filosofía de Platón como filosofía verdadera, es decir, como escepticismo. Ahora bien, si lo que hace de la filosofía de Platón una filosofía verdadera es su potencia metadiscursiva, una escritura que anhela volver a la vida en forma de oralidad, valga la metáfora, tal potencia solo podrá estar mediada por la dialéctica. Luego, cualquier forma de escepticismo que se reclame como filosofía verdadera deberá estar regido por los principios de la dialéctica platónica. No es este el caso del escepticismo pirónico. A pesar de incorporar a beneficio de impostura métodos argumentativos que tienen un origen académico, pensemos sobre todo en Enesidemo. El escepticismo pirónico es más propiamente un escepticismo ecléctico, que se distingue netamente del auténtico escepticismo dialéctico platónico por la ausencia de un factor esencial que lo desenmascara: el anhelo de descubrir la verdad. Subrayo lo de anhelo. Esto es lo que lo convierte precisamente en una pseudo-filosofía, es decir, que no tiene ese anhelo, frente a la platónica que sí lo tiene, el anhelo de la verdad, no la verdad. A diferencia del escepticismo platónico, tiene ese anhelo, bien, la razón de ser de su dialéctica. Bueno, acerca de la existencia de ese nuevo paradigma interpretativo de la filosofía de Platón, al que hicimos alusión, pues aquí es obligado que se cite a Ángel para los textos de Hadot que tienen que ver con la sabiduría antigua y la técnica de curación del alma, etc. Pues ahora, en este nuevo paradigma que pone la oralidad en primera línea, tengo que citar a Antonio Miñón. Gracias a él, bueno, pues él también me ayudó a entender esa posición, ¿no? Esa, digamos, propuesta interpretativa de Platón, que me parece muy interesante, ¿no? A través de un texto básico, que es el de Kramer, ¿no? Las doctrinas no escritas de Kramer, ¿no? Magnífico texto y muy difícil de conseguir, bueno, de encontrarlo, ¿no? Acerca de
acerca de la existencia de ese nuevo paradigma interpretativo de la filosofía de Platón, digo, al que habría que traer a colación los trabajos de la denominada Escuela de Tubinga, representada por Kramer, Geisser y no sé cómo se pronuncia este hombre, es Lezak, o algo así, es el Lezak, ¿no? Tiene un texto muy interesante, hay traducción al español, lo tengo aquí, de Era Platón. Está en Alianza, es un texto magnífico, realmente de lo mejor que se puede leer, ¿no? sobre Platón, lo recomiendo encarecidamente. Así como la Escuela de Milán, ¿no? Reale, Giovanni Reale. En estos trabajos se instaura un método interpretativo que combate el paradigma dominante en nuestros días, que tiene su origen en el romanticismo, en la figura de Leymar, ¿no? Creo que se pronuncia así, ¿no? Porque hay aquí gente que sabe muy bien alemán, es Leymar, ¿no? Bueno. Lo que el paradigma dominante instaura como mayor elemento de influencia es la idea de que la forma literaria en que expresa Platón su filosofía, es decir, el diálogo, hace irrelevante a efectos hermenéuticos el papel que otorgaba a las enseñanzas orales. El error interpretativo se construye alrededor de la potencia cautivadora de la escritura platónica, que logra el efecto de hacernos creer como posible lo que en el Fedro se afirma como imposible. Porque, en efecto, como allí se expresa, los textos no se pueden defender. Frase lapidaria que decreta el primado de la oralidad sobre la escritura. Admitido como correcto el enfoque de los defensores del nuevo paradigma, yo estaría dispuesto a aceptar eso, el primado de la oralidad, no la sustitución de una cosa por otra, es decir, no que los textos sean irrelevantes y bueno, eso sea una cosa, entonces, no, los textos son también importantes y de hecho ese es uno de los elementos de análisis que voy a introducir para aducir hasta donde pueda el dogmatismo en Sócrates. Volveré sobre ello. Admitido como correcto el enfoque, digo, de los defensores del nuevo paradigma en relación a la restauración de la dimensión esotérica de la filosofía de Platón, no consideramos, sin embargo, que el nuevo paradigma haya conseguido desprenderse de toda la influencia del antiguo. Y esto es así por cuanto se sigue afirmando en Platón un corpus doctrinal. Para terminar, ofrezco, para terminar con esta parte, algunas breves consideraciones en favor de una interpretación escéptica de Platón. La existencia de diálogos aporéticos, es decir, aquellas obras en las que no se alcanza ningún resultado concreto, como paradigma, el secreto. El hecho de que determinados contenidos de su filosofía parezcan estar firmemente establecidos es solo producto de una lectura sesgada de la obra de Platón. Así como ejemplo representativo, la famosa doctrina de las formas no tiene en Platón una formulación definitiva, sino que es objeto de diferentes aproximaciones en diferentes diálogos con resultados no conclusivos y aspectos sin tratar. Sin ir más lejos, si alguien, por ejemplo, está pensando en la República, como un diálogo donde efectivamente se está sosteniendo eso de manera categórica, bueno, pues te vas al libro sexto de la República y se ve que cuando empieza a hablar de la idea de bien, todo el rato lo que está haciendo Sócrates es ofrecer su opinión al respecto. Está hablando, efectivamente, de que hay unos principios supremos, ¿no? Pero esos principios supremos siempre es en su opinión, en la opinión, y no se sale de ese contexto de la opinión. Se pueden citar los textos, los tengo aquí. Si alguien
quiere, pues lo leemos. Bueno. Por otra parte, la crítica más demoledora que se haya hecho jamás a la teoría de las formas está contenida en Parménides. Es el propio Platón que la hace. No necesita que venga nadie a hacerle esa crítica, ya la hace él. Hasta el punto de que durante mucho tiempo, por influjo del paradigma dominante, se dudó de que perteneciera a Platón hasta ahora. ¿Cómo va a pertenecer eso a Platón? Eso rompe la coherencia interna del corpus doctrinal, hay que defender el corpus doctrinal a capa y espada, como sea, ¿no? Bueno, pues aquí hay otro elemento que lo pone en entredicho. Abundando en el ejemplo, es difícil explicar si la teoría de las formas es central, es difícil explicar que si la teoría de las formas es central para la constitución del corpus doctrinal, ni siquiera se la menciona en el Teteto. Diálogo cuyo tema, no lo olvidemos, es la caracterización de la verdad. Asunto que habría tenido por fuerza que reclamar en su tratamiento la doctrina de las formas. Si es que se tratara de una teoría esencial, afirmada dogmáticamente. Así que efectivamente es un ensayo más, son ensayos diferentes, ¿no? Vamos a probar a esto, luego probamos aquello. No es una cosa que constituya un pilar inquebrantable, ¿no? Configuración de una cronología, otro elemento más, configuración de una cronología interesada de la obra platónica en función del establecimiento de su corpus doctrinal. Como yo quiero defender tal tesis, yo quiero ver a Platón de determinada manera, pues entonces, claro, la cronología se elabora en función de esa tesis que quiero alcanzar, ¿no? Esto es así. Sí, no estoy diciendo nada asombroso. Es decir, ya sabéis que, ¿no?, hay que encajar las piezas en el puzzle y, bueno, que hay que llegar a esto, ¿no? Pues si hay que llegar a esto, vamos a ver cómo lo hacemos para que al final, efectivamente, este sea el diálogo que remata, ¿no? El problema es que ni siquiera hay ese diálogo, como dije antes, ¿no? Ni siquiera existe ese diálogo absolutamente, ¿verdad?, incuestionable, que recopile todo lo anterior y entonces ya no haya la menor sombra de duda sobre lo que se pretende afirmar, ¿no? Ni siquiera eso hay, ¿no? Pero bueno, esos son los intentos, ¿no? Esa búsqueda de la coherencia interna. Bueno. Aquí juega la asunción de la distinción entre Sócrates y Platón, descargando los elementos más fácilmente reconocibles como escépticos en el primero en detrimento del segundo. Se postula, pues, una evolución intelectual de Platón tendente al dogmatismo, sin que se exhiba una justificación suficiente, ¿no? Bueno, como estoy viendo que estoy prácticamente ya fuera del tiempo y no quiero dejar nada esencial, voy a aprovechar ahora para decir, termino, pero en vez de esperarme al final para hablar sobre Sócrates, os adelanto las ideas fuerza, ideas clave para presentar a Sócrates como un dogmático frente a Platón, ¿no? O sea, esto puede parecer divertido, pero vamos a ver. La idea sería la siguiente. Si nos atenemos a la educación, vemos que en Platón los elementos dogmáticos, o que se pueden reconocer como dogmáticos, al menos a primera vista, tienen que ver con el peligro que supone ofrecerle a la juventud la dialéctica tal cual. Entonces, claro, ese dogmatismo es un recurso metodológico. Es un recurso metodológico para en la madurez, entonces ya exponerse a los peligros de la incertidumbre, que es el corazón mismo de la filosofía platónica. Pero claro, eso no se le puede ofrecer a los jovencitos, ¿no? Pues bien, ese proyecto pedagógico en Platón, en que se ve claramente, creo yo, su escepticismo, no está presente en Sócrates. Y no lo está porque aunque funciona el primado de la oralidad sobre la escritura, lo cierto es que en la oralidad hay también un componente dogmático importante, y es que en la oralidad no hay posibilidad de crítica a largo alcance. Es decir, cuando yo escribo
que sea, una tesis sobre algo, sobre algún problema, ese texto queda expuesto a una crítica que trasciende las generaciones, sobre el que se puede volver una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, en la oralidad eso no es posible. Si nos vamos a las técnicas de curación del alma, o lo que podría llamarse, sin ir tan lejos, sin alcanzar la curación del alma, simplemente iluminar, ¿no? Es decir, el favorecer el proceso educativo del discípulo, del amigo, ¿no? Pues como decía Ángel en una charla que dio en mi instituto, preciosa, ¿no? Pues recomiendo que lo llaméis para que os la dé, porque es una maravilla. Bueno, pues el amigo, al amigo se le estimula para que él por sí mismo encuentre lo que lleva en su interior, ¿no? Ahora bien, esas técnicas, o esa técnica socrática, en realidad encierra un componente dogmático en el sentido de que empieza y acaba con él. Es decir, no favorece la transmisión de la técnica, ni su perfeccionamiento. Estamos hablando de una singularidad, un caso único. Alguien cuyo carácter es genial, extraordinario, y entonces produce ese efecto. Pero no es posible, mediante ese procedimiento, hacerlo extensivo y mejorarlo y aplicarlo entonces a muchos otros casos. Y esto sí se consigue mediante la escritura. Por eso Platón no renuncia a la escritura y la complementa con la oralidad. Es decir, son dos elementos que van parejos. Es cierto que prima la oralidad, pero la escritura no es en absoluto irrelevante. Como, por ejemplo, se puede observar nada menos que en el diálogo que parecería definitivo a este respecto, que es el Fedro. El Fedro mismo, hacia el final del Fedro, ¿verdad?, se hace una alusión en el sentido de que incluso los textos pueden ser productivos si se hace un buen uso de ellos. Si se hace un buen uso de ellos. Es decir, si no se reduce a una pura mecánica de repetición. Eso está en el final del Fedro. Bien. Bueno, y como última idea, ¿no?, para establecer ese dogmatismo socrático respecto al escepticismo platónico, que tendría que ver entonces con que en Platón también hay, aunque no solo, escritura, decir que en Platón hay un interés ligado a lo que he dicho anteriormente por conciliar la religión, las creencias religiosas del pueblo llama, con el alto estudio del cosmos, los estudios superiores, ¿no? Y esto se ve sobre todo en las leyes, que es el diálogo fundamental. En las leyes hay un terreno intermedio entre la espiritualidad y ese anacronismo en el que incurriríamos, pero bueno, lo voy a decir así, y el ateísmo, ¿no? Es decir, porque lo que se pretende en las leyes es celebrar la magia del mundo, no en vano el Renacimiento sale de alguna parte, o sea, el Renacimiento se fija en esos elementos, en el neoplatonismo, y luego, pero vamos, tiene esa fuente de inspiración. Es decir, esa magia del mundo, hace que ya no se rece a los dioses para influir en su voluntad, porque tal cosa se sabe vana. Pero, sin embargo, sí se celebre su existencia como un elemento de alegría, de disfrute del gozo de vivir, ¿no? Y este es el componente, digamos, esta religiosidad natural, es la que se restaura en el proyecto platónico que culmina en las leyes. Y ese es el otro elemento
quería apuntar, cosa que no está presente en Sócrates, porque Sócrates sí que está en otra, sí que está imbuido de una religiosidad individual, que no es colectiva. Es decir, él tiene una relación directa con su daimon, ¿no? Al que escucha cada vez que se expone en peligro, vamos. Bueno, termino entonces con el texto. He hecho esta parada para no dejar descompensado, y termino ya, brevemente. He hablado de la cronología, el hecho de que en ciertos periodos de su historia en la Academia Platónica parecían practicantes del escepticismo, eso no es una cosa irrelevante. Entonces, ¿qué pasa con Enesidemo, Arcesilao, Carneades? El importante testimonio de Cicerón, que no tengo tiempo de ilustrar, ¿no? Pero bueno, lo de Cicerón es algo clamoroso. Es decir, Cicerón dice literalmente en las cuestiones académicas que se produjo un golpe de mano en la academia. O sea, lo que yo estaba diciendo aquí es Cicerón, ¿no? Bueno, yo lo digo porque he leído Cicerón, no es porque se me ocurra. Y bueno, y lo dejo, tenía una cosilla, pero